Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. Tenemos un invitado que por primera vez viene a Esfera Pública. Él es Javier Rebolledo, periodista de la Universidad Finisterra. Ha publicado un sinnúmero de libros, realmente ha hecho un trabajo de investigación muy potente durante toda su carrera y especialmente lo queríamos tener hoy día en el canal para que nos hable sobre su libro, su último libro, Falsas Denuncias, una investigación sobre padres acusados de abuso sexual, que en el contexto, usted conoce, mi estimado telepensante, mi propio libro, lo que hace Javier es darle, al traer todos estos casos y al traer este fenómeno, es ponerle rostro a esta forma de batalla cultural, de guerra espiritual que viene de los organismos internacionales, que viene impulsado por el neomalthusianismo, que son estas ideas que pretenden una reducción de la natalidad de la población y para eso la destrucción de la familia, de la confianza entre hombres y mujeres es fundamental. Muchas gracias, Javier Rebolledo, por estar aquí en Esfera Pública. Gracias, Vanessa, y gracias por la invitación. Quería partir leyendo un pequeño extracto que saqué de tu libro. Dice, busqué en Instagram el perfil de Crianza Compartida, un grupo de ayuda que concentraba fundamentalmente a hombres en busca de asesoría legal y mental en causas de familia y penales. Efectivamente, compartían que la mayoría de ellos habían sido acusados de violencia en contra de sus parejas, luego de sus hijos y muchos de ellos finalmente de abuso sexual en contra de sus vástagos. A través de un video, por ejemplo, un padre señalaba que contaba las horas para que su vida acabara o volviera a ver a sus dos chicos secuestrados por el Estado ante una falsa denuncia desde hacía más de un año en su contra. No sabía cómo enfrentar el dolor. Otro había dejado de contar el tiempo, deprimido, desesperanzado, y desde su automóvil relataba que llevaba 4 años luchando, dando su apoyo a otros, pero que luego de salir indemne de una falsa denuncia, había enfrentado otra acusación del mismo tipo y nuevamente había sido alejado de su hija. Y así podemos seguir la historia de Cristian Campos ahora, ¿no es cierto?, de Tocornal, de tú traes a todos estos relatos que no son aislados, dan cuenta de un fenómeno mayor. Javier, tienes el micrófono acá porque yo he quedado al menos muy emocionada en términos de lo que es el dolor, cómo se está destruyendo la cohesión social y la confianza entre mujeres y hombres y la infancia. Bueno, así es, para mí también fue muy duro darme cuenta, digamos, y ir palpando como esto no era esto partió, digamos, como una situación, como algo que conocí, digamos, en algún momento y que pensé, como cualquier sujeto, que esto era una situación aislada y me fui dando cuenta de que no era una situación aislada,
Me refiero a las falsas denuncias de abuso sexual y también de violencia intrafamiliar. Las de abuso sexual son las más graves, digamos, desde el punto de vista del estigma social. Las de violencia intrafamiliar son las más numerosas. ¿Mm? Señalando previamente que evidentemente el libro lo que no busca es desincentivar las verdaderas denuncias. Lo que el libro busca es que se acaben, o por lo menos se disminuyan en alguna medida, las falsas denuncias de abuso sexual en contra de padres que según actores del sistema principales, como el defensor penal público, abogados, digamos, de diversas agrupaciones de abogados de familia, lo señalan como un flagelo y como algo imparable, como una explosión, digamos. Eh, Eso, en primer lugar, decirte fue muy duro darme cuenta que esto es parte, lamentablemente, de una situación cultural, digamos, y y de probablemente un movimiento que en alguna medida yo mismo también he compuesto, digamos, desde la buena intención, digamos, desde la igualdad, desde los derechos humanos, que es algo, digamos, que yo pienso que a esta altura del partido ya todos compartimos, pero el maximalismo a veces, digamos, o el extremo, ¿cierto? El intento de este vanguardismo que reniega de todo lo demás, además, ¿cierto? Ha producido, digamos, un fenómeno en conjunto con abogados, digamos, que se prestan para esto, un fenómeno que es utilizado para ganar causas judiciales. Es decir, estas denuncias, las cuales yo abordé, que son muchas, son miles y miles, eh, no parten con una mamá que llega corriendo a una asistencia social, digamos, a denunciar que acaba de escuchar que su hija, que su hijo han sido víctimas de abuso sexual. Esto parte con causas de larga data, donde hubo separaciones traumáticas, donde esto partió por dinero, muchas veces, la mayoría de las veces, sigue con bienes, en general, que también es dinero, y sigue, digamos, con la utilización de los niños en cuanto a las visitas y termina y llega a su punto más álgido, más alto, con la carta ganadora, que es la denuncia de abuso sexual infantil, que repito, ya abogados se dieron cuenta de que esta es una carta que gana juicios, que paraliza toda la discusión anterior, y el problema es que aquí se cree que es una pelea de adultos, digamos, entre hombres y mujeres, pero acá los afectados y las afectadas son las niñas y son los niños de este país que están quedando sin uno de sus principales pilares que tienen que formar también su personalidad, al igual que la madre, ojo, al igual son los dos, yo pienso en esto, pero están quedando sin uno de esos pilares fundamentales y los daños que se están pesquisando ya respecto de esas niñas y de esos niños son horrorosos, horrorosos los temas de identidad, porque destruir a uno de los padres significa destruir la identidad, una parte muy importante de la identidad de uno de esos niños y de esas niñas. Entonces, bueno, eso en términos generales, me Sí, extendí un poco y me fui al no, contenido no, del no, está libro ya. perfecto. Ujú. Tenemos entre 2021 y 2024 380.000 imputados por violencia intrafamiliar. En 2021, de los 157.000 imputados, solo el 5,8% recibe condena. A ver, esto es una bomba nuclear al interior de una sociedad y esto no es casualidad. Nosotros venimos denunciando la batalla cultural que va en estos términos. Primero que todo, el reemplazo de la igualdad formal por la igualdad sustantiva. El tema de la interseccionalidad. Evidentemente que si tú pones perspectiva de género y todo tiene que ser visto con una anteojera, luego no hay objetividad, no hay presunción de inocencia. Esto está siendo avanzado de esa manera, también con objetivos de reducir radicalmente la natalidad, y te lo voy a poner así. Mis hijos, por ejemplo, que no han sido acusados de ninguna cosa, tienen amigos que han sido acusados o que tienen amigos que han sido acusados y no, ya me cuentan que no tienen ganas de salir o de tratar de conquistar una niña, de muchos amigos están muertos de miedo, ya no quieren, no quieren porque tienen miedo de que los acusen de algo. Entonces, Ujú. el nivel al que se está destruyendo la cohesión social, el daño que se le está haciendo, y lo que tú dices de efectivamente, el trabajo, porque hay un punto que tú no podías probablemente profundizar en tu libro, pero que a mí me toca como interlocutor tuyo, y lo puedo hacer porque soy madre de tres niños, yo también me separé del papá de mis hijos. Así que tengo la experiencia, y soy hija de padres separados. Tengo la experiencia de cuidar para mis hijos la imagen del padre. Cuidar en en el buen sentido, obviamente tener un buen padre. Pero las madres que se enojan, esa violencia que también está en las cifras acá, las que más violencia con los niños tienen, etcétera, son mujeres. Entonces, lo que quiero desmontar con esto es la utopía, la visión utópica que hay detrás de la perspectiva de género.
esto de que hay un patriarcado. Es que entonces, desde 2000 años, los próximos 2000 años que vayamos las mujeres a la guerra y moramos nosotros a la guerra y no los hombres. No es que hay una desigualdad ahí. Entonces, todo lo que está detrás de este wokismo que se está avanzando y que lamentablemente tiene capturado a parte importante del poder político, hasta Sokimich promueve el wokismo, perdón, Sokimich, la SOFOFA, con su equidad, etcétera. Todo esto está terminando en lo que tú dices hacia el final de tu libro, que es una sociedad que sin infancia no puede proyectarse, no puede tener futuro. Ujú. Entonces, dentro de lo que son esas víctimas, me gustaría si le podemos transmitir a los telepensantes que tú les cuentes cuáles son los casos, yo sé que nosotros lo hemos conversado previamente, pero cuáles son los casos que más te han llamado la atención, el de Jorge Tocornal, el de Rodrigo Saavedra, Bernardo Subercaseaux, Cristian Campos ahora, o sea, estamos hablando de que esto es transversal, esto no responde a una clase social, es un ataque total a los hombres en general, digamos, lo que hay detrás de todo esto. Bueno, mira, primero te quería mencionar, digamos, que cuando yo escribí El despertar de los cuervos, digamos, cuento la historia ahí de una niña mujer, digamos, que sufrió graves violaciones a los derechos humanos, y ella me contaba que durante su infancia, y estamos hablando de los años 60 probablemente, cuando su padre le pegaba a su madre, ella iba a Carabineros y Carabineros le decía que eso era asuntos de familia. Entonces, ella tuvo que aprender a mentir y a decir que estaban robando en su casa para que los carabineros fueran a quitarle a su papá que le estaba pegando a su mamá. Entonces, estamos ahí, por ponerlo de alguna forma, en un no te creo absoluto, Claro. ¿cierto? Social. ¿Qué pasa? Se genera el péndulo, ¿cierto? Que tanto hablan del péndulo, a un yo te creo absoluto que termina violando la presunción de inocencia y la igualdad de la ley, que es una de las pocas, una de las casi únicas cuestiones que hacen que yo no te pueda acusar a ti gratuitamente de algo e intentar meterte presa o tomar la justicia por mis manos, digamos. Es decir, la presunción de inocencia es una cuestión que no, que es fundamental, digamos, sin la cual no podemos existir y que en estos casos que estamos viendo y que son muchos, lamentablemente, no se está respetando. Yo sin ser mujer, digamos, lo digo desde afuera, yo veo la consigna amiga no te creo y puedo llegar a pensar que en cuanto a este no te creo absoluto, probablemente como consigna puede haber sido necesaria en algún momento. Ahora yo digo, quizás en vez de la amiga no te creo, y lo digo como hombre, quizás puede ser amiga yo te escucho, pero que sean los tribunales de justicia los que digan a quién le van a creer o no la versión, porque decir yo te creo desde antes de que un juicio parta, es decir que a la otra persona no le crees. Entonces, ¿para qué necesitamos tribunales de justicia? ¿Me entiendes? Es muy grave si es que uno eso lo lleva al extremo. Y si tú le agregas, hay que creerle a la víctima, perdón, no hay que creerle a nadie, y una víctima es una presunta víctima hasta que no se pruebe que es víctima, y una persona es inocente, se supone, hasta que no se pruebe su culpabilidad. Bueno, dicho eso, los casos son muchos el de Jorge Tocornal evidentemente me causó un impacto muy duro porque él estuvo 10 años preso y habiendo podido salir en 7 años, si es que reconocía arrepentimiento, él dijo esto no es libertad o cárcel, yo no voy a aceptar, no voy a reconocer esto y se comió 3 años más preso. Estuvo 10 años pudiendo haber salido en 7 con un juicio en lo cual tú te das cuenta el sesgo, por ejemplo, primero económico, digamos, o sea, o de estirpe social, digamos, lo catalogaron como un tipo de inmediato, sin conocerlo, ni la dificultad que había tenido su vida, como que era un tipo de un apellido, digamos, vinoso, y que había tenido todos los privilegios, digamos, que podía tener una persona, entonces, por ende, tenía que ser malo. Además, no lloraba en los juicios, por ende, no tenía emociones. Era psicópata, claro. Los niños no mienten, por ende, la declaración del hijo tenía que ser cierta. Y se pasaron por encima un montón de temas, pero básicos y elementales, digamos, que deben funcionar en un sistema de justicia, y terminamos con una persona presa con un discurso de que había que creerle a los niños, de que el testimonio era verídico, y después aparece este niño, hombre, a los 25 26 años, a explicar claramente que había mentido y me da una entrevista para este libro, él, digamos, el hijo de Jorge, una entrevista dramática, digamos, que me costó mucho hacer, porque ellos, ojo, que están juntos hoy día. Ese niño no está con su mamá, ese niño está con su papá hoy día. Su papá lo aceptó porque lo quiere mucho, porque lo ama, lo aceptó,
Y si bien no tienen una vida fácil, tienen una vida bonita. Tienen una vida bonita porque imagínate que es como para pensar o sentir que a pesar de todo, lo terrible que puede pasar con esto y la destrucción que se intenta, eh, finalmente el cariño igual prevalece, o prevaleció por lo menos en este caso. Hay otro caso fundamental del libro que es, no sé si Jorge Tocornal pudiera haber sido de alguna forma, viéndolo como la persona con más posibilidades, el otro caso fundamental del libro es una persona que tiene cero posibilidades, que va perdido desde el comienzo, en cualquier tipo de juicio, digamos, cualquier tipo de conflictiva, que es Rodrigo Saavedra Conus, natural de Laja, con un juicio de familia primero, acusado de abuso sexual, de violación de su hija por su expareja, a quien había terminado la relación en malos términos, termina 3 años y medio preso de Laja. Su madre, que es de Laja, termina viajando a Santiago sin ni un peso, se adapta acá a la vida de Santiago, termina robando hasta pan en el supermercado para poder llevarle a su hijo pan a la cárcel. Digamos, de ese nivel de entrega de madre, digamos, y finalmente aparece la hija de Rodrigo Saavedra Conu, ya mayor de edad, a decir, yo soy virgen, mentí. Y fíjate, Vanessa, que había un informe del Servicio Médico Legal, y acá apunto también al problema sistémico, no solo, o sea, sistémico me refiero a las instituciones del Estado en las cuestiones de las garantías elementales. Eh, el informe del Servicio Médico Legal señalaba que ella había sido desflorada en fecha no reciente, que tenía hematomas también producto de agresión sexual. Ella dice, finalmente, cuando es grande, yo no he tenido relaciones sexuales, le practican un segundo examen pericial ginecológico y efectivamente era virgen. Y Rodrigo Saavedra Conus se fue preso 3 años y medio con una prueba fundamental, principal, que era el servicio médico legal, digamos, que Lo que pasa es lo que están puso. puestos muchos incentivos porque esto también, esta destrucción de nuestra sociedad, está permitiendo a muchos lucrar con ella. Ese es el punto, ¿no? Hay un lucro pero gigantesco. Fíjate que hoy día en los tribunales de familia, primero si tú no tienes plata, hay que decir que no tienes ni una posibilidad de litigar, digamos, porque, mira, para que te hagas una idea, una causa de familia donde hay una denuncia de abuso sexual tan grave o una denuncia de violencia intrafamiliar, cada parte, madre y padre, acusadora y acusado, tienen que contratar sus propios peritos para periciar a la otra parte y para periciarse a sí mismo. Es decir, un psicólogo tiene que hacer 3, 4 pericias por lo menos a 1 millón, 1,5 millones cada pericia, de lado y lado, privatizado. Además, otra psiquiátrica y otra de asistencia social. Es decir, estamos diciendo que en una causa, y en este caso muchas veces hay 3, 4 causas abiertas, en una causa se pueden ir fácilmente 20, 25 millones de pesos. ¿Mm? Más los honorarios de los abogados, digamos. ¿Ah? Entonces, una persona que no tiene medios no tiene la más mínima posibilidad de luchar por probar su inocencia. Entonces muchos, y te diría la gran mayoría, abandonan la lucha, abandonan la pelea y abandonan la posibilidad de estar al lado de su hijo. Y voy a decir algo, Vanessa, que puede sonar polémico, pero no es una afirmación, es una pregunta incómoda que se tiene que hacer el periodismo siempre. Yo he visto las cifras de los papitos corazón. Yo me hago la pregunta nomás, porque no tengo la respuesta, insisto, para que no me cuelguen. ¿Cuántos papitos corazón pueden ser también víctimas de estas falsas denuncias de violencia intrafamiliar o de abuso sexual? De hecho, dejo hecha la pregunta solamente. Nada más. Una pregunta crucial, porque al final lo que nosotros estamos viendo con esto es no solamente el negocio, el recambio o el cambio que se está haciendo respecto de nuestra comprensión tradicional de la justicia. Acá tenemos infancia, justicia, familia, todo está en juego. Una sociedad en la que la justicia opera bajo una determinada perspectiva, en este caso de género, que el género no existe. Existe el sexo biológico, no existe el género. Ujú. Bueno, esto yo aprovecho de decirlo porque sé que mucha gente puede, distinta de la que suele venir al canal, puede luego ver que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra ya se empiezan a devolver este wokismo, toda esta ideología, ¿no es cierto? Se está desmantelando porque se están destruyendo las sociedades, porque nos están torciendo desde el sentido básico de la justicia, que es el concepto que permite el nacimiento de la República, eso desde Platón en adelante, o sea, nosotros lo sabemos. Sin ese concepto básico de justicia se corrompe toda la sociedad. Y acá hay otro tema que a mí me gustaría también dejar sobre la mesa para que sigamos incomodando juntos, que es
¿Qué pasa con las mujeres que caen en este nivel? No es para ti la pregunta, tú, pero yo lo quiero dejar planteado. ¿Qué pasa con las mujeres que caen en este nivel de corrupción por plata, que utilizan a sus hijos, que le destruyen la imagen del padre a sus hijos, que lucran con sus hijos y a partir de enfermar psicológicamente a sus hijos? Acá tiene que haber una reacción de parte de la sociedad, de que aquellos que denuncian falsamente tienen que también pagar un costo, ¿no es cierto? Bueno, mi ley está avanzando, una ley de, en contra de estas denuncias falsas, justamente en Argentina. Acá había un proyecto de ley, pero al parecer no es un proyecto muy, que sea muy, digamos, tenemos que hacer uno nuevo, pero nosotros lo que estamos viendo es que el tema tiene que ser expuesto, porque de lo contrario no vamos a poder resolver una serie de problemáticas que hoy día se están dando desde el funcionamiento del Poder Judicial hasta la tasa de natalidad que tenemos en Chile y las nuevas generaciones absolutamente destrozadas con esto. Tú abordas el tema de los niños específicamente. ¿Cómo, cómo, Sí. cómo es el proceso desde que yo, madre, voy, hago la denuncia y ahí, qué pasa con el padre? Para que sepan los telepensantes a qué se pueden estar exponiendo. Bueno, primero la falsa denuncia, hay que decir, en este ámbito no tiene sanción, a pesar de que digan que tiene sanción, y voy a explicar por qué, porque en el fondo no se detecta. Esto parte, primero, por una conflictiva muy fuerte entre padre y madre, separaciones traumáticas, muchas veces, no sé, todo lo que se dan, digamos, en infidelidades, etcétera, destrucción, afectación de la autoestima, distintos temas. Entonces, cuando llegas a una de estas causas de las que yo estoy hablando, y no estoy hablando de las verdaderas denuncias de abuso sexual, es que te das cuenta que hay 4, 5, 6 años, o a veces más, de una conflictiva previa donde se han dicho y se han hecho de todo entre hombre y mujer, donde el conflicto generalmente parte por dinero y donde está la carta ganadora, que es la carta de denuncia de abuso sexual. ¿Qué sucede en ese momento? Cuando se presenta automáticamente con el testimonio de la madre, en este caso que son mayoritariamente, también hay padres que lo hacen, pero mayoritariamente las madres, se produce el alejamiento automático de ese niño o de esa niña. Ahí pasan 6 meses por lo bajo, 5 o 6 meses, hasta que un organismo técnico privado del Estado, o sea, que colabora con el Estado, pero que es privado, una corporación generalmente, colaboradora, además de los peritos, este otro negocio, pero ese organismo privado va y lo ve y le dice al juez, ojo, que acá hay una conflictiva de 5 o 6 años, ojo, que le hicimos una pericia a este niño, a esta niña, y no presenta indicadores de abuso sexual. Ojo, que el papá tampoco presenta indicadores de abuso sexual y ojo que hay un ganancial en todo esto. Le da todos esos elementos y le dice, acá hay probablemente una pelea y este niño o esta niña igual ha sido muy afectado, digamos, por esta pelea entre adultos. Hay una vulneración grave de derechos, por ende nosotros le recomendamos, señor juez, señora jueza de familia, que derive a esta niña o a este niño a un programa en reparación en maltrato grave y abuso sexual, se llaman los PRM a nivel nacional. Y ahí se produce, digo yo, el secuestro, la violación a derechos humanos fundamentales y el secuestro del niño o la niña, porque ese organismo, PRM, tiene un año más o menos de lista de espera durante el proceso el cual el padre no tiene ni un contacto con su hija, con su hijo. Ya lleva 6 meses, más un año de lista de espera, un año, 6 meses. Y cuando pasa ese tiempo, el PRM toma esta causa y le dice al juez, ¿sabe qué? Usted me derivó a todo el grupo familiar, pero yo no voy a atender a todo el grupo familiar, porque por orientaciones técnicas yo no puedo atender a un potencial agresor sexual. Y si bien el organismo primero, digamos, de diagnóstico dijo que no habían los indicadores, yo digo que pueden existir los indicadores que no sé en el fondo, así que no voy a trabajar con un hombre. Y eso lleva a que ese papá que llevaba un año y medio ya separado de su hijo, pase un año y medio más. Entonces, cuando termina este proceso en el cual el PRM llega a la conclusión de que no había abuso sexual, ese padre lleva ya 2 años y medio, 3 años separado de su hijo. Y en la parte penal, porque todo esto, como es muy grave, se denuncia en familia, se investiga en familia, pero se investiga también paralelamente en la parte penal. En la parte penal, la fiscalía, en virtud de una ley que es una ley, digamos, que previene el abuso sexual del año 2019 y que declara la imprescriptibilidad
de los delitos de abuso sexual en contra de menores. Esto quiere decir que, y es cierto en varios casos, que la develación puede venir 40, 50 años después, pero en virtud de esa ley, hoy día, a los padres que no les encuentran pruebas de abuso sexual, no les dan la inocencia, les dan un sobreseimiento temporal o un archivo provisional. Y con ese cartón, con ese papel, no les alcanza el estatus para querellarse por una falsa denuncia. Entonces la cifra de falsa denuncia nunca va a existir porque los tribunales de justicia en la parte penal no están otorgando lo que debieran otorgar, que es la inocencia. Están otorgando un sobreseimiento solamente de carácter temporal o un archivo provisional. Y fíjate que el 50% de las causas, más o menos, ni siquiera se encuentran los antecedentes para formalizar una investigación. E igual, ese padre ya ha pasado 3, 4 años, digamos, separado de su hijo, e igual no le dan la inocencia. Entonces, finalmente, esta cuestión, si uno lo ve desde afuera, es un círculo perfecto. Digamos, funciona a la perfección, digamos, porque la mentira, digamos, y la destrucción del vínculo entre un padre y un hijo está disfrazado de la virtud, de la protección de los derechos, digamos, de poner al niño o a la niña en primer lugar, de darle valor al testimonio de una madre o de un padre, que también hay casos, como te digo, pero lo que menos se está haciendo es proteger a los niños, porque las juezas y los jueces saben. Todo lo que yo te estoy diciendo lo saben, Vanessa, porque saben que hay una causa para atrás que es conflictiva, que lleva 4 o 5 años y que esta fue la última de muchas denuncias, pero la que gana todo. Lo saben desde el comienzo, pero no quieren tener problemas, no quieren que les caiga un caso a ellos, un posible caso de Lisset Villa o lo que sea, y digan, chuta, nos equivocamos. Entonces, en base a eso, como ven 50, 60, 100 causas los jueces, se dejan llevar por estos organismos técnicos privados que son finalmente los jueces y que se declaran con perspectiva de género. Ojo, en su declaración, digamos, donde está su misión, su visión, digamos, en sus páginas corporativas, se declaran con perspectiva de género. Que yo a priori, no sé si ahí tenemos una diferencia o no, yo a priori pienso que si existe una perspectiva de género, se puede definir el género, no sé, o decir una perspectiva pro mujer, en algunos casos donde puedan haber inequidades, donde no se las puede haber escuchado, yo digo, si eso tiende a la igualdad, bien, pero en este caso, lo que se entiende por perspectiva de género es creerle unilateralmente a una de las partes y cercenar la posibilidad de testimonio o de lo que sea. Esos padres que han sido alejados durante 3, 4 años nunca han tenido la posibilidad de relacionarse con ningún organismo que los pueda periciar porque los dejan fuera por el hecho de, digamos, de haber sido denunciados solamente. Bueno, esto es como leer Archipiélago Gulag. En definitiva, se destruye la presunción de inocencia, se destruye el sistema de justicia, puedes meter a alguien preso como tu jornal 10 años, da exactamente lo mismo. Nadie paga absolutamente ningún precio por la corrupción en la que se está cayendo y por supuesto que cuando tú pones una perspectiva, una anteojera, antes de evaluar, porque uno lo que está juzgando es el acto, no es a la persona. Cuando tú, el homicidio es homicidio con independencia de quién lo comete. Por eso es que se llama igualdad formal. Esa es la gran victoria de Occidente. Da lo mismo si eres rico, pobre, mujer, hombre, es homicidio. Para mí no existe ni femicidio ni nada de esas cuestiones. Y los que más mueren bajo la figura del homicidio son los hombres, no las mujeres, etcétera, ¿no? Pero aquí se ha ido avanzando con esta victimización y revictimización que tiene además una segunda pata, que es cuando el niño crece, y tú también lo describes, y se da cuenta de que era mentira todo lo que le dijeron de su progenitor. A ver si nos puedes explicar un poco eso también. Lo que han ido pesquisando, digamos, parte del daño que se ha ido pesquisando por parte de peritos, digamos, psicólogos, psicólogas, es que cuando se produce esta destrucción, digamos, de uno de los progenitores por una falsa denuncia, ya sea que exista relato o no de la niña o del niño, es decir, que se lo haya inoculado directamente o no, finalmente ese niño y esa niña lo que tienen que hacer en su interior es una cuestión muy dolorosa, que es que asumir que ese padre que y los quería, digamos, ya sea niño o niña, finalmente no los quiere, no los quiere y los Eso. abandonó. Y eso es un funeral, digamos, y imagínate lo que es un funeral para un niño o una niña de esa edad, de 8, 6, 5, 9 años, tener que aceptar que no te aman y que te abandonaron y que probablemente te abusaron, además. Bueno, después de ese tremendo dolor, se produce el crecimiento, ¿cierto? Y la maduración.
de la persona, ¿cierto? Con todas las falencias, etcétera, que producen este tipo de hechos conflictivos. Y ese niño o esa niña se dan cuenta que fueron instrumentalizados porque no son tontos, digamos, y llegan a la conclusión de que les mintieron y tienen que realizar un segundo funeral, ¿cierto? Y esos niños quedan literalmente eh, huérfanos de padre y madre, con el padre y la madre vivos. Y eso, los temas, digamos, el grave daño a la identidad es una cuestión que lo califican como irreparable, es decir, desde ideaciones suicidas, relaciones tóxicas, familiares, de tipo sentimental, laborales, etcétera. En palabras de un perito que vio uno de estos casos, digamos, principales del libro, me decía, mira, el hijo de un narcotraficante tiene más identidad y es más funcional a una sociedad que como dejan a uno de estos niños, de estos casos, como Y que quedan. se está, y que van avanzando cada vez más. Hay además una arista que también la tocas en el caso de Jazmín Caro, ¿no? Que Ujú. ella, yo vi el video donde ella decía que había, porque estaba enojada con su padre, fue donde una de estas agrupaciones feministas en Argentina lo acusó de, creo que fue abuso sexual o algo así, no sé, y Sí, finalmente metió preso a su padre, pero lo que pasa es que el papá no quería que ella, le había puesto un límite con el que ella no estaba de acuerdo, estaba enojado, ella estaba enojada nomás con su papá. Entonces, no sé si puedes contarnos un poco ese caso para que se entienda cuál es el nivel de potencial de destrucción que tiene esta perspectiva de género instalada en tribunales con la igualdad sustantiva. bueno, ella denunció efectivamente a su papá por un problema que tuvieron de crianza, de límite, y a ella le creyó su mamá, le creyó toda su familia, y fue al Bolo de la Mujer, en este caso en Córdoba, y presentó la denuncia, y al poco tiempo se dio cuenta del daño que estaba causando e intentó retroceder. Y eso es lo que ella denuncia, digamos, que cuando intentó retroceder y decir la verdad, con toda, digamos, la credibilidad que le había dado su familia, que la acompañaron incluso a hacer la denuncia, no la dejaron. No la dejaron desdecirse y reconocer la verdad. No se lo permitieron simplemente. ¿Mm? Ese padre lleva 4 años preso, ahora debe llevar un poco más, digamos. Pero es un caso, claro, un caso terrible de daño irreparable nuevamente, donde las instituciones están funcionando de manera sesgada, no respetando nuevamente la presunción de inocencia, dando testimonios por ciertos, digamos, solamente una parte de la verdad, digamos, de la posible verdad, y sin considerar el todo. Y eso es gravísimo, digamos, todo lo que está sucediendo. Este problema de la falsa denuncia no es un tema que se está dando solo en Chile, esto parte, se supone, digamos, por lo menos en el mundo hispanoparlante, en España, se traspasa a Argentina, luego toma Chile, México, Colombia, y sucede, digamos, es una cuestión que resuena en muchos lados, en muchas partes. Sí, todo esto viene entrando desde la ONU y lo que son los organismos internacionales que van imponiendo esta especie de soft law que abrazan tribunales porque en el fondo están respondiendo ya a los cambios que se están dando desde afuera, con objetivos que, al menos yo lo trabajo en mi libro, son neomalthusianos y que ahí tenemos una de las causas que si hiciéramos la investigación de por qué no están naciendo niños en Chile y por qué estamos con una tasa de natalidad como la que estamos, en parte es porque la gente ya no quiere, porque imagínate lo que significa. Yo eduqué a 3 niños, hombres. Obviamente que no existe autonomía progresiva, al revés, es regresiva, porque mientras más adolescente es mayor el nivel de conflictividad, porque quieren tener una libertad para la cual no tienen madurez o la responsabilidad. Y ahí la responsabilidad recae en uno, de cuidarlos de sí mismos hasta que tienen la madurez para poder ejercer ciertos grados de libertad. O sea, imagínate esa niña que en el fondo creo que fue una cosa así como que peleaba con el papá justamente por límites, porque no la dejaba salir, porque la cuidaba, etcétera. O sea, tú hoy día no puedes ni siquiera bajo este paraguas woke que implica autonomía progresiva, perspectiva de género, igualdad sustantiva, interseccionalidad, todo lo que rechazamos en los dos, que los dos proyectos estaba todo esto que se nos está implementando igual en Chile, a pesar de que la ciudadanía no lo quiere. O sea, no puedes educar un hijo bajo esta legislación o con este fantasma. ¿Cómo lo ves tú como hombre eso? Y padre, Bueno, además. lo que yo vi fue un daño irreparable, como te digo, pero irreparable en los niños. En las familias una vergüenza muy fuerte, digamos, porque estas cuestiones además tienen un daño,
un daño que es irreversible, porque si a una persona la acusan de eso, que es lo peor, entre paréntesis, que se le puede acusar a un ser humano, abusar sexualmente de su hijo, después ese círculo, esto lo grafica muy bien una película danesa que recomiendo que se llama La Cacería, el círculo que hay alrededor, siempre queda con la duda, porque es tan grande el bien que se está custodiando, que es la indemnidad sexual de un niño, que una persona que es acusada, incluso si es encontrada inocente, las personas que lo conocen menos, pero que son parte del círculo, no sé, de la junta de amigos, lo que sea, siempre van a preferir ponerle un ojo a esa persona. Entonces, y acá también otra cosa que me di cuenta, que cuando se hace esto, se destruye una familia completa, porque creyendo destruir a un padre, o en una pelea adultocéntrica, ojo, que ese padre puede tener una pareja y ese niño o esa niña pueden tener una madrastra. Ese objeto de acusación de abuso sexual puede ser una niña que después se va a transformar en una mujer que va a ser afectada por él. Ese padre que ha sido acusado tiene una madre, es decir, ese niño o esa niña tiene una abuela, tiene un abuelo, tiene tíos, tías también. Entonces, la destrucción que se produce, yo no sé, bueno, pero muchos conocemos, digamos, el ejemplo, la experiencia de lo que significan los hijos dentro de la familia, cómo cambian todas las dinámicas y todos, digamos, funcionan, valga la redundancia, en función de este nuevo elemento de la familia, de este nuevo cariño incondicional, digamos, y cuando se quita ese elemento, deja pura muerte y puro dolor alrededor de todo, esparcido en todo este núcleo y este grupo familiar. Entonces te podría decir que el daño es incuantificable e irreparable. Mira, yo te puedo decir que son cientos de miles de casos, aunque fuera uno, aunque fuera uno. Es el discurso de los derechos humanos, ¿o no? Que aunque Claro. fuera uno, ¿cierto? Es fundamental. En este caso no es uno, son muchos, son muchos. Pero además en este caso nosotros tenemos una situación que es muy distinta de la que pueda darse en una eventual violación de derechos humanos por una guerra, un caos interno o lo que sea. Acá lo único que hay es una separación traumática, como dices tú, que despierta en una de las partes el incentivo a seguir un camino de total autodestrucción de su familia, solamente por venganza o por dinero o por... Entonces, esto, no, esto es bastante más claro que aquí hay una víctima de esta situación, que es el que es falsamente acusado, y que no es que tú estés en un contexto en que quizás, mira, como levantó la pistola, el otro tuvo que dispararle. No, acá no hay matices. Aquí es tan evidente lo que la batalla cultural está dejando en reguero de muertes de alma, de corazón, de lazos, de vínculos y de posibilidades también, porque justamente las nuevas generaciones, al ver que a los hombres les pasa esto, yo lo digo porque uno de mis hijos me decía, mira, ¿sabes qué? Decidí vivir sin miedo. Porque sé que todos los días me puede pasar que por cualquier cosa, porque miré, porque dije, por lo que no dije, por cualquier cosa me pueden acusar de algo. Si tú vas con la ley Karina es exactamente eso. Lo que no dijiste y que se interpretó. Son puras legislaciones que tienen ese objetivo de destruir a nuestra sociedad, de destruir la cohesión social. Tú partes con el tema de la fragilidad de la confianza. Justamente, una sociedad en la que no hay confianza interpersonal no subsiste. Entonces, el plan, digamos, que uno lo ve porque está implementado en prácticamente todo Occidente, es clarísimo. Y haber hecho este trabajo, Javier, o sea, yo te lo agradezco porque es haberle puesto el rostro, el nombre a lo que nos están haciendo. Sé que tienes que ir ahora a un compromiso, Venida así es que con no mi te voy a hijo. tomar más tiempo, pero yo quiero dejar a todos invitados realmente a hacerse cargo de lo que significa este tipo de legislación que deriva en este fenómeno ahora que Javier denuncia en su libro Falsas denuncias, valga la redundancia, que está en editorial Planeta, ¿ok? Es de este año 2025, es la investigación sobre padres acusados de abuso sexual, y realmente esto da para hacernos muchas más preguntas desde desde todo orden de cosas, de dónde viene toda esta transformación a través de la perspectiva de género que destruye nuestra igualdad formal, y también qué pasa con las mujeres que entran a usar a sus hijos con el objetivo de vengarse, muchas veces porque tienen nuevas parejas y todo eso también estaba bastante claro en el libro de los maridos. ¿Qué pasa con esos niños después? ¿Qué es lo que vamos a ver cuando son adultos? O sea, esto es realmente hacerse cargo de esto es imperioso. Esperemos que
desde el Congreso también se avance en algún tipo de legislación que pueda contrarrestar esto, y empezando porque mi proyecto estrella, si es que en algún momento salgo electa o me postulo a algo, va a ser suprimir toda aquella legislación que tenga la palabra género, porque con eso volvemos a la igualdad formal, que es donde la presunción de inocencia tiene el lugar que cabe y bajo la cual probablemente muchos de estos casos no los estaríamos sufriendo y contando como sociedad, así como tú lo haces en tu libro. Gracias, Javier. Y sigue adelante, por favor. Muchas gracias, Vanessa, por la oportunidad. Te mando un Un abrazo abrazo grande. grande. Cuídate. Chao. Mi estimado telepensante, no puedo terminar este programa sin hacer un llamado a todas las madres que están denunciando falsamente a los padres de sus hijos. Lo que te estás haciendo a ti misma es destruirte. Estás destruyendo tu legado, tu trascendencia. Tu hijo no se va a recuperar nunca en su vida de lo que estás haciendo. Tu hijo necesita a su padre. Y todos los problemas económicos tienen otras vías de solución. No denuncies falsamente al padre de tus hijos. No te cargues para siempre con esa culpa en tu conciencia, una culpa de la que no te vas a recuperar jamás. No quiero hablar aquí en términos teológicos o cristianos, porque está claro que una persona que hace eso solamente tiene lugar en el infierno. Pero el infierno está aquí en esta tierra, y es lo que le están haciendo a sus hijos cuando los privan de sus padres y a sus exparejas, que por muchos problemas que en algún momento podemos llegar a tener, nada justifica que se mienta sobre ellos con, como bien lo dice Javier Rebolledo, atribuyéndoles el crimen más horrendo que existe, que es la violación de un padre a sus hijos. La mujer que cae en esto, porque es un buen negocio, la mujer que avanza esto, tiene que estar consciente de que el daño que está haciendo, no solamente a ese hombre al que odia, a sí misma, a sus hijos, a su lado, a su alma, es irreparable, irreversible e imperdonable. Como dice Hannah Arendt, hay crímenes que no se pueden perdonar porque ni siquiera tenemos palabras para describir lo que significa. Estás dejando a tu hijo huérfano. Estás dañando psíquicamente a tu hijo para siempre. Te estás transformando en algo para lo cual no tenemos palabras. Una madre que denuncia falsamente al padre de sus hijos es una persona que no tenemos cómo describir por el daño a sus niños, por el daño a sí misma, por el daño a ese hombre que alguna vez amó. Quiérete, respétate, quiere a tus hijos. Tratemos de recuperar la esperanza en que los seres humanos buscamos ser las mejores personas posibles y no la peor versión de nosotros mismos. No puede ser que por un par de billetes sucios se caiga a ese nivel. Ese es mi llamado. Soy Vanessa Kaiser, una mujer, madre de 3 hijos, hermana de 5 hombres, que he vivido toda mi vida en el mundo de los hombres y como tal tendría muchas historias también que contar sobre sus fragilidades y sus caídas. Pero estamos acá para salir adelante, para apoyarnos, para unar las buenas voluntades. Y por eso es que invité a Javier Rebolledo, que yo sé que muchos de ustedes me pueden decir que es una persona más bien de orientación de izquierda. Sí, pero aquí es donde nos damos cuenta de lo que es ser chileno, lo que es amar nuestro país, lo que es amar a los niños, lo que es sufrir juntos por un flagelo que nos está destruyendo como sociedad. Así que espero que a alguien le llegue, que a alguien le llegue este llamado a, a recuperarnos de la descomposición, la degradación, la perversión, la corrupción, la esquizofrenización que la nueva izquierda ha instalado a través de su batalla cultural, afectando a todo Occidente. Ese es el llamado. Quiérete, quiere a tus hijos,
y perdónalo si es que en algún momento se equivocó. Nada, absolutamente nada, amerita o justifica una denuncia falsa en contra del padre de tus hijos.